Quiero invitarles a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, como saben, les estoy predicando de manera sistemática. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, donde vamos a leer los versículos 4 y 5. Cuando lo tengan, Primera de Tesalonicenses 1, del 4 al 5, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. ¿La tienen? Dice la palabra del Señor, versículo 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros, de vosotros. Hasta ahí la palabra del Señor. Alguien que quiera orar en esta mañana para que Dios sea glorificado y que Él nos hable a cada uno en particular. ¿Quién quiere orar? Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Porque conocemos, hermanos, dice Pablo. Pablo conocía la iglesia de Tesalónica. ¿Y qué es lo que Pablo sabía de los tesalonicenses? Bueno, el apóstol estaba hablando concretamente de la elección. Porque sabemos, hermanos amados, de vuestra elección. Pero, ¿qué es eso de la elección? Bueno, se trata de una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. La elección de quienes han de ser salvos. ¿Cómo elige Dios a los que han de ser salvos? ¿Cómo se salva el ser humano? Como decíamos antes, durante el tiempo de alabanza, ¿podemos entrar al cielo a punta de dólares? No, ese no es el modo correcto. Cuando nosotros conocemos las Escrituras sabemos que no es así como Dios escoge para salvar, porque entonces solo los ricos podrían salvarse, ¿verdad? O el que pudiera tener dólares y el que no tiene dólares, ¿qué hace? ¿No se salva? No, ese no es el modo correcto. Pero la palabra de Dios nos enseña y por eso nosotros tenemos que escudriñarla para saber lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. Han corrido ríos de tinta. Se han escrito miles de libros, miles y miles de libros sobre este tema, especialmente a partir del siglo XVI, a partir de la Reforma, que es cuando se planteó esta cuestión. Porque sabéis que la Iglesia Católica enseñaba justamente lo mismo que la mujer de Guillermo Maldonado. Si tú das dinero, te salvas. Sales del purgatorio, sacas del purgatorio a tus seres queridos. Yo llevo 40 años estudiando la Biblia y no he visto el purgatorio por ningún lado. Hay falsos evangelios, pero hay un evangelio verdadero, que es el que tenemos en las Sagradas Escrituras y debemos escudriñarlas si queremos conocerlas. Por poner un ejemplo, uno de los libros, he dicho que se han escrito miles, ¿verdad? Uno de los libros que más confusión, que más división ha provocado en la Iglesia de Cristo es el libro de Juan Calvino. La historia, o sea, como dice, la institución de la religión. Es un libro del que yo les he hablado en otras ocasiones. Un mal libro. Escrito por un joven de unos 20 y tantos años, de 23 años, que creyó que ya sabía todo lo necesario como para ponerse a enseñar cuando todavía no conocía suficientemente las Escrituras. Y es una lástima que muchísima gente hoy en día, leyendo ese libro y escuchando a predicadores como John MacArthur, John Piper, Paul Basa, Juan Manuel Vaz y toda esta gente, se hagan calvinistas, se conviertan en calvinistas en vez de en cristianos, en vez de en hijos de Dios. Y es una verdadera tristeza porque
Juan Calvino enseña de que Dios creó a unos para ser salvos y creó a otros para ser condenados. Y enseña que el que es salvo no se puede perder, haga lo que haga. Y que el que es condenado, por más que quiera salvarse, no lo va a hacer. ¿Ustedes han visto ese mensaje en la Biblia? Porque yo no. Evidentemente es una falsa doctrina sin fundamento bíblico. Que este joven, confundiendo el betún con el atún, sacando textos fuera de contexto, se montó en el caballo de la imaginación y escribió un libro muy gordo, pero un libro lleno de herejías, de verdaderas falsas doctrinas. Mezcla la verdad con la mentira, con los pensamientos de su corazón. Y entonces crea medias verdades. ¿Y qué les he enseñado yo? Que una media verdad es una completa mentira. Una media verdad no es más que una completa mentira. No importa el número de personas que la crean. Ustedes conocen la Iglesia Católica. Ustedes saben que tienen millones de personas repartidas en todo el mundo que son idólatras, que adoran ídolos hechos por las manos humanas. No importa cuántos millones de personas crean que la virgencita esta o la otra le puede salvar. No importa cuántas personas adoren imágenes, no importa. Cuanto más personas sean, aunque sean millones de personas, no van a convertir la idolatría, que es un pecado, en algo bueno. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Y la verdad no es verdad porque mucha gente la crea, sino porque es verdad, porque es palabra de Dios. Y la mentira, no importa los millones de personas que la crean, seguirá siendo mentira siempre. Y el que confía en una imagen de madera o de escayola o de lo que sea, al final va a ser defraudado, porque se ha dejado engañar por falsos evangelios. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la idolatría? Dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, que los idólatras no heredarán el reino de los cielos. ¿Podrán los católicos, porque son muchos, convencer a Dios de que les deje entrar en el reino de los cielos siendo idólatras? No. Este tema es muy importante porque es la palabra de Dios el fundamento de nuestra fe. Debe ser la palabra de Dios el fundamento de nuestra fe. No lo que han enseñado los papas a lo largo de la historia. No lo que ha creído la Iglesia reformada a lo largo de la historia. Toda enseñanza debe ser contrastada con las Sagradas Escrituras. Y si tiene fundamento bíblico, tenemos que decir amén a eso. Pero si contradice la Biblia, no podemos decir amén a eso. No podemos. Aunque hayamos nacido en una familia reformada, tenemos que decir no. No es verdad. Por eso vamos a ir a la Biblia. No a la Iglesia Católica, no a los libros reformados, vamos a ir a la Biblia. A ver qué es lo que la Biblia nos dice sobre la elección. Dice la Biblia que Dios escoge, elige a quienes han de ser salvos. Sí, la elección existe. Es verdad que Dios elige a quienes han de ser salvos. Lo que no es verdad es que Dios lo haga de manera arbitraria, sin tener en cuenta al hombre. No es verdad que Dios diga, pues Dora Luz me cae bien, la voy a salvar. Y todos los demás de esta fila los voy a condenar. A Dora Luz la creé para salvarla y a todos los demás para condenarlos. Y da igual lo que haga Dora Luz. Aunque se prostituya, aunque robe, aunque mate, ella va a ser salva porque la he creado para salvarla. Y todos los demás de esta fila se van a condenar porque los he creado para condenarlos. ¿Ustedes creen eso de verdad? No tiene ni pies ni cabeza.
No tiene sentido. No cuadra con lo que la palabra de Dios nos dice. La pregunta es, ¿cómo escoge Dios? ¿Cómo elige Dios a los que han de ser salvos? Y la Biblia nos lo dice, todo el Nuevo Testamento nos lo dice, incluso el Antiguo Testamento también, pero sobre todo el Nuevo Testamento. La Biblia no dice que Dios creó a dos seres, dos tipos de personas, a unos para salvarlos y a otros para condenarlos. La Biblia nos dice en Génesis que Dios creó a un solo hombre, Adán. No creó a dos, creó a uno, Adán. Y como está escrito, de una sangre ha hecho todos los linajes de la tierra. De una sangre, de la sangre de Adán, ha hecho todos los linajes de la tierra. Hechos 17:26. La Escritura nos dice que Dios quiere que todos sean salvos, todos. Dora Luz y todos los de esta fila también. Dios quiere que todos sean salvos. Y por esta razón, el Señor mandó que se predicase el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Sí, también a tu suegra y a tu jefe, aunque no te caigan bien. Tenemos el deber de anunciarles el Evangelio a toda criatura, de no negar nuestra fe, de no ocultarla ante nadie, de compartirla libremente. Porque la gracia de Dios, dice Tito, capítulo 2, versículo 1, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y la palabra hombre ahí es persona, a toda persona, hombres y mujeres. Dios no es machista, no quiere salvar solo a los hombres, quiere salvar a todo el mundo. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. El apóstol Pedro también lo enseña en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, hablando de la venida del Señor, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la voluntad de Dios, salvar a todos. Esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras, lo que enseñaron los apóstoles. Y vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a Juan capítulo 3, un texto que todos conocen bien, pero que en esta mañana yo quiero que ustedes presten atención a lo que dice. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto lo enseña Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, enseña, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por Él. No dice para que unos cuantos sean salvos por Él, no, el mundo. Y esto es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí, en este pasaje, hay una demanda de parte de Dios al hombre. Hay una demanda, hay algo que Dios exige. Si alguien quiere ser salvo, ¿qué debe hacer? Creer. Y los calvinistas dicen, no, porque solo Dios es el que elige. Por tanto, el que cree es porque Dios le ha dado la fe. La fe es un don de Dios. No nos equivoquemos. Hay 5 tipos, la palabra fe se interpreta de 5 formas diferentes en la Biblia. Es como la palabra alma. A veces se traduce por hombre, a veces por personas, a veces se traduce por corazón, por mente. Es una sola palabra, pero el contexto inmediato es el que nos enseña cómo debemos traducirla. Y cuando hablamos de la fe, no es lo mismo la fe que Dios demanda para salvación que la fe que es fruto del Espíritu Santo.
Porque la primera, la fe que Dios demanda para salvación, es una fe que tú, es decir, Dios te está exigiendo, pidiendo, demandando que tú creas, que confíes en Él. Eso es una demanda de parte de Dios. Pero la fe que es fruto del Espíritu Santo, Dios no te la demanda, Dios te la regala. Aumenta tu fe. O la fe como don, que solamente algunas personas escogidas, cuando la fe es un don de Dios, Dios no se lo da a los incrédulos. Nosotros vamos a 1 Corintios y el don de la fe lo reparte el Espíritu Santo a la iglesia, cuando ya son salvos, no antes. Pero los calvinistas lo trastocan todo, lo confunden todo. No es lo mismo cuando la Biblia nos dice que debemos defender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. La palabra fe ahí, en ese pasaje, en Judas, no se refiere ni a la fe salvífica, a la fe que Dios te exige para salvarte, ni a la fe como fruto del Espíritu Santo, ni a la fe como don. Se refiere al cuerpo de doctrinas fundamentales que Dios nos ha transmitido. O sea, la fe se puede interpretar de diferentes formas. Cuando uno no estudia las Escrituras, lee por encima y cree entender. Pero hay que estudiar, hay que investigar. La salvación es un regalo de Dios. Pero Dios te la da por medio de la fe. Si tú crees, te salvas. Dios en su soberanía ha querido salvar al que crea, al que sea de la fe de Jesús, dice Romanos en capítulo 3, del 21 al 26. Dios no justifica a cualquiera, justifica al que es de la fe de Jesús, al que cree en Jesús, al que deposita fe en Él. Y estas cosas son tan importantes que si no las entendemos bien, acabamos confundiéndonos y metiendo la pata, alejándonos de Dios. Porque claro, si yo soy salvo porque Dios me ha creado para salvación y no me puedo perder, entonces da igual que yo haga lo que quiera. Porque como no me puedo perder, así hay un sevillano por ahí que cree que no se puede perder porque es escogido de Dios y que anda en la carne, dice palabrotas, bebe, fuma, se mete con las niñas que son más chicas que sus propias hijas y cree que va a ir al cielo porque le han dicho que es elegido de Dios y no se puede perder. ¿Ustedes creen que ese individuo, ese pecador, a menos que se arrepienta y crea en el Evangelio, va a ir al reino de los cielos? No. ¿Qué dice la Biblia del que siembra para su carne, de la carne que va a cegar? Corrupción. La fe que Dios demanda para salvarnos es eso, es un condicionante. Y Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció cómo se iba a salvar el ser humano. Antes de la fundación del mundo, Dios en su soberanía dijo: el que crea será salvo y el que no será condenado. Y ese es el mensaje que tenemos en todo el Nuevo Testamento. No tenemos en la Biblia el mensaje calvinista. El que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí podemos apreciar esa cláusula condicionante. Juan capítulo 3, versículo 18. Nos quedamos en el 17, leamos el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree o el que no cree. La diferencia está en si tú quieres creer y depositar confianza en lo que Dios dice o si te niegas a creer. Un poquito más adelante, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, y miren, yo quiero que presten atención a esta palabra,
el que rehúsa creer. Quiere decir que el hombre es libre de creer o de no creer, de creer en Dios o de rechazar lo que Dios le dice. El que rehúsa, ¿qué dice ahí? El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es la palabra de Dios. Deja claro que Dios sí demanda fe. Pero los calvinistas dicen, pero eso no puede ser, porque si el hombre tiene que decir si quiere o no quiere creer, entonces estamos añadiendo obras a la obra de Dios. No. Repito, confunden el atún con el betún. Hay un pasaje en el que Pablo está hablando de Abraham. Vamos a ir, Romanos capítulo 4. Pablo está hablando de Abraham. Y fíjese lo que él dice. Romanos 4, versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó y esa fe le fue contada por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es decir, creer no es obrar. Hay una diferencia entre el que confía en que va a ir al reino de los cielos porque es una buena persona, es que yo no robo, es que yo no mato, es que yo no hago nada malo, yo soy buena gente, ¿por qué no voy a entrar en el reino de los cielos? Oiga, porque por sus obras ninguno será justificado. Pero el que cree no es justificado por lo que hace, sino por su fe. Es la fe lo que nos salva. Y creer no es añadir obras a la obra de la salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Pero un regalo se tiene que recibir para poder disfrutarlo. Porque si yo te ofrezco 10.000 euros y tú me dices, no, gracias, ¿te servirán esos 10.000 euros? Claro que si yo los tuviera no te los daría, ¿eh? Pero voy al hecho de que un regalo, para poder disfrutarlo, lo tienes que recibir. Y recibir ese regalo no añade valor a ese regalo. Es decir, tú no estás aportando nada para merecer ese regalo. Porque un regalo es eso, es un regalo. Es algo que alguien te da voluntariamente, sin compromiso. Alguien te dice, mira, toma, esto es para ti. Y tú dices, gracias. Y al recibirlo, tú no estás aportando nada al valor de ese regalo. Simplemente lo estás recibiendo. Y es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos dice, mira, ¿quieres ser salvo? Cree. Y si tú crees, eres salvo. Y que tú creas no añade ninguna obra a eso. Ellos malinterpretan Efesios capítulo 2, versículo 8, cuando dice ahí Pablo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y ellos dicen, ¿ves? La fe es un don de Dios. No. A ver, por gracia sois salvos. ¿De qué está hablando? De la salvación. Por gracia. ¿Cuánto vale la salvación? A nosotros no. A Dios le costó la vida de su Hijo. La sangre de Cristo, que es más preciosa que el oro y la plata y que las piedras preciosas. Pero a nosotros no nos cuesta nada. Por gracia sois salvos. ¿Cuál es el tema del que está hablando Pablo ahí? La salvación. Por medio de la fe. ¿La fe qué es lo que es? El medio por el cual recibimos la salvación. ¿La fe es la salvación? No. La fe es el medio por el cual podemos recibir la salvación. Por eso dice que es un regalo, que no es de nosotros.
Porque es un regalo que Dios nos da. ¿Qué es lo que Dios nos da? La salvación. Esta es la elección bíblica. ¿Elige Dios a los que se han de ser salvos? Sí. ¿Cómo los elige? Predicándoles el evangelio, y el que crea, el que responda con fe, ese será salvo. ¿Saben lo que significa eso? Porque a veces hay creyentes que llevan años en la iglesia y siguen sin entender la salvación. Lo digo porque a veces en consejería vienen las personas a llorar: ay, pastor, que estoy luchando y no consigo vencer esto o aquello y tal. Y están todavía luchando para ganarse la salvación. Están luchando porque creen que todavía no son suficientemente buenos. Porque creen que todavía tienen que seguir peleando para conseguir la salvación. Y yo les digo, no es así. La salvación no te la vas a ganar nunca. Nunca vas a ser lo suficientemente bueno como para que tú merezcas que Dios te salve. Si te salvas, es por pura gracia de Dios. Es por pura gracia de Dios. Y tienes que entender esto. Es por fe. No es por obras. Y a veces todavía nosotros seguimos tratando de hacer obras. Es solamente cuando creemos de verdad que Dios nos salva de pura gracia, ahí es que descansamos. Y una vez que uno descansa en la gracia de Dios, ya se acaban las luchas. Porque uno sabe que es el amor de Dios el que te salva. Y uno sabe que ya no es tu lucha contra el pecado, no es así. Tú descansas en el Señor y en tu comunión íntima con Dios, el Espíritu de Dios empieza a ayudarte a vencer, empieza a ayudarte a darte la victoria. Pero es en tu comunión con Dios, cuando tú descansas en que tu salvación es gratuita. Tu salvación es por obra de Dios, no por obra tuya. ¿Saben? Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Vengan conmigo a Efesios capítulo 1. Yo quiero que entiendan esto, hermanos, porque de verdad es muy, muy importante. Quiero que lo entiendan bien. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo le está hablando a la iglesia de los Efesios y les dice, en él, hablando de Cristo, en él, dice, también vosotros habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Qué es lo primero? Oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Primero es oír. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo, ¿qué? Creído en él. Primero es el oír, después confiar, creer en el evangelio. Dice, habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, hasta que estemos con el Señor en los cielos. Pero fíjense el proceso que pone Pablo aquí. Primero es oír, después creer, y después acabas sellado por el Espíritu Santo, apartado para Dios. Es decir, Dios te santifica, te aparta para Él. Primero oyes el evangelio, después respondes. Dios demanda una respuesta del ser humano. ¿Crees o rehusas creer? Es cosa tuya. Si crees, te salva. Si no crees, te condenas. Ese es el evangelio que tenemos en la palabra del Señor. Todo lo demás procede del error calvinista. Por tanto, ¿existe la elección bíblica? Sí. ¿En qué consiste? En que Dios escoge para salvación a los que crean en Él. Y destina a la condenación a los que no quieren creer, a los que rehúsan creer. No es que Dios arbitrariamente decida, voy a salvar a estos y a estos los voy a condenar. Voy a crear a estos para salvarlos y a estos para condenarlos. No es así.
De modo que la fe reformada o la fe calvinista no es conforme a la sana doctrina que encontramos en el Nuevo Testamento. Es un error que muchos están creyendo porque están siendo mal enseñados. Pablo sigue diciendo a los tesalonicenses, aquí en este capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Después de hablar de la elección, Pablo está haciendo una comparación entre lo que es simplemente hablar, palabras solamente, y lo que es una vida en el poder del Espíritu Santo. Y eso marca una enorme diferencia, porque hay gente que solo habla, pero tú miras su vida después y es un desastre. Pablo y sus colaboradores no habían llegado a Tesalónica con palabras solamente, sino en el poder de Dios. El poder de Dios que había transformado la vida de Pablo y la vida de sus colaboradores, de Silas, de Timoteo. Ese poder del evangelio que transforma vidas es lo que da credibilidad a lo que tú hablas. El evangelio que tú predicas, si no tiene el respaldo de un testimonio de vida, tú mismo lo invalidas. Pablo muestra su gratitud a Dios porque vio en los tesalonicenses el mismo poder transformador que lo había cambiado a él. Y esto, hermanos, los hechos hablan más alto que las palabras. Ahora bien, hay que aclarar esto del poder del Espíritu Santo, porque hay también mucha confusión en cuanto a esto. Hay gente que confunde caídas, gritos, danzas, coreografías, saltos y no sé cuántas barbaridades más con el poder de Dios. Y nada de eso tiene que ver con el poder de Dios. El poder de Dios se manifiesta en frutos de arrepentimiento. El poder de Dios en la vida de alguien se manifiesta cuando realmente hay una vida transformada. Sin vida transformada, tú puedes predicar todo lo que tú quieras, pero estarás haciendo del evangelio pura palabrería en tu propia boca. Hay gente que habla y habla y habla, pero cuando miras su vida te das cuenta de que está muy lejos de la voluntad de Dios. Continúan viviendo en el pecado, practicando la mentira, la queja, como nos decía el pastor el domingo pasado, el chisme y cosas semejantes que Dios aborrece. ¿Cómo creer que alguien que anda de ese modo realmente es un cristiano? Porque a los cristianos le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía, porque todo lo que hacían, su manera de hablar, su manera de conducirse, eran como Cristo. El mismo apóstol Juan dice en 1 Juan 2:6 que el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Por tanto, Pablo no está predicando un evangelio de palabras. Pablo llegó a Tesalónica con un evangelio de poder que cambiaba vidas. Y añade, en plena certidumbre, como también sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La certidumbre tiene que ver con la seguridad en algo. El apóstol les está diciendo que el mensaje que les transmitió, el evangelio que les predicó, es digno de confianza. Y la vida transformada de ellos daba credibilidad a su evangelio, al evangelio que predicaban. Donde quiera que la Biblia es predicada, creída y obedecida, se traduce en vidas cambiadas. Llegado a este momento debemos meditar en todo esto, hermanos. Y a veces hacer preguntas nos ayuda. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Una carta que se escribió hace casi 2000 años.
que la escribió un judío a una iglesia gentil en el siglo I. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Ciertamente mucho. Porque Pablo era un cristiano, un siervo de Dios, escribiendo a una iglesia cristiana. ¿Somos nosotros cristianos? Entonces tenemos que prestar atención a esto, porque es palabra de Dios también para nuestras vidas. Claro que es más fácil aplicar la palabra de Dios a otros que a nosotros mismos, ¿verdad? A veces, cuando uno está aquí predicando, ve que alguien le hace así al otro como diciendo, aplícate esto. Y es que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio ojo, ¿verdad? Pero estas cosas, cuando la palabra de Dios se predica, tenemos que estar atentos a ver qué Dios nos quiere decir a nosotros. No, esto le va bien a mi suegra, o esto le va bien a mi marido, o esto le va bien a mí. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Debemos estar abiertos a Dios, abiertos a su palabra. ¿Crees en el Evangelio de verdad? Has oído el Evangelio, pero ¿lo has creído? ¿Tienes certidumbre de fe? ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Estás seguro de que eres elegido por Dios? ¿Cuál era el requisito para ser elegido? Creer. ¿Estás seguro de tu elección? ¿Y cuál es el fundamento de tu certeza? ¿Tus buenas obras? ¿Que tú agradas a Dios? ¿Lo buena persona que eres? ¿O es la confianza plena de que la salvación es por pura gracia? ¿Has creído en un evangelio de palabras o en un evangelio de poder? ¿Cuál es el evangelio que tú crees? Porque si has creído en un evangelio de palabras, cualquier cosa es admisible. Pero si has creído en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un evangelio de poder, que transforma y cambia vidas, tu vida tiene que ser distinta a como era antes de que creyeras. Así que la pregunta es la siguiente. La gente que te conoce, que convive contigo, ¿ha visto un cambio en tu vida? Tú también te conoces a ti mismo o a ti misma. ¿Has cambiado? ¿O sigue en las mismas cosas del pasado? Los tesalonicenses pudieron ver que lo que Pablo, Silas y Timoteo les predicaban era verdad, porque lo vivían, lo practicaban. ¿Tu vida confirma lo que tú hablas? ¿El evangelio que tú predicas? Quiero terminar con un texto que solamente os lo voy a leer. Es un pasaje también del apóstol Pablo, que dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad. De estas cosas nos tenemos que vestir, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, porque de la manera que Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo
more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, y todo lo que hacéis, todo, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Colosenses capítulo 3, del 12 al 17. Por eso yo les invito, hermanos, en esta mañana, pongámonos de pie y oremos al Señor.